capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Jueces capítulo 1, del verso 1 al verso 6, lo vamos a leer alternadamente. Jueces 6, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿A ustedes? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a casa, y no dejaban ni comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Todos juntos. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos vas a prestar ahora para meditar en tu palabra. Te pedimos que esta meditación que vamos a hacer en estos versículos sea de edificación, de consuelo y también de exhortación para esta iglesia, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que toda distracción la quites de nuestra mente, Señor. Sujetamos, Señor, todo pensamiento contrario a ti, a la obediencia tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ahora sí, lo tuve de pie mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a meditar en esta palabra. Acuérdense que hace 8 días terminamos el libro de Apocalipsis. Ya ni les pregunté si tenían alguna duda, porque pues nunca tienen dudas, nunca preguntan. Entonces di por sentado que ya todo estaba entendido. Entonces vamos a ver algunos temas libres, pero que yo espero que sean de mucha bendición. Dice este pasaje, vamos a ir leyendo y vamos a ir descubriendo algunas cosas de estos 6 versos que vamos a considerar. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Vea la condición en la que se encontraban los hijos de Israel. ¿Qué habían hecho? ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel, hermano? Lo malo, dice, estaban haciendo lo malo delante de Jehová. Yo realmente no me cuesta trabajo. Bueno, no me cuesta trabajo, porque al final de cuentas es la naturaleza humana. Dios es bueno con nosotros, nos bendice. Si nosotros leemos el capítulo 5, nos vamos a dar cuenta cómo Dios usa la vida de una juez, de una mujer llamada Débora, para librarlos también de un pueblo poderoso que también lo estaba sojuzgando a Israel. Dios usa la vida de Débora, y el pueblo es liberado de esa opresión enemiga. Sin embargo, a pesar de que Dios había liberado a Israel a través de esta juez y de otros jueces, Israel, ¿de qué forma paga? Le paga a Dios haciendo lo malo. Por eso yo le digo, es parte de nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado a salir adelante? Clamamos a Él,
le pedimos ayuda y cuando Él nos da la respuesta favorable, nos olvidamos de Él. Sí. Así sucede. No, yo no quiero que usted se sienta agredido por esto, porque a todos nos ha pasado que Dios ha sido bueno. Le decimos: Dios mío, si tú me contestas, si tú me respondes, te prometo, hasta decimos te prometo o te juro, Señor, que te voy a servir, te prometo esto, te prometo el otro. Y ya que nos responde el Señor, nos olvidamos. A veces con lo que nos bendice, es el motivo para que nos olvidemos de Él. Pues porque a veces le pedimos un trabajo y bueno, nos llega el trabajo y decimos: pues ahora ya no puedo servirte porque el trabajo que tengo ya no me lo permite. Y así nos pasa. Y ya ni digamos de las relaciones interpersonales. Le pedimos al Señor mujer, le pedimos marido, Dios responde y luego decimos: pues es que me fui de día de campo el domingo, hermano, por eso ya no pude ir a la reunión. ¿Y con quién te fuiste? Pues con la bendición que Dios me dio, ¿verdad? Fíjese, yo creo que de veras que la palabra de Dios dice que si no fuera por sus misericordias, ya nos hubiera consumido. ¿Desde cuándo? Ya nos hubiera consumido. Pero gloria a Dios que no es así. Pero Dios es justo. Acuérdese que Él también es justo. Dice aquí la palabra que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó? Y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Quién era Madián? Madián era un pueblo opresor, era un pueblo poderoso que Dios le permitió subyugar a Israel por 7 años. Aquí lo está diciendo claramente: por 7 años Jehová entregó a Israel en manos de Madián. ¿Todo por qué? Porque no hicieron lo bueno, hicieron lo malo delante de Dios. Es algo digno de considerar esto, hermano. Dios conoce todas nuestras acciones. Dios conoce por qué haces lo que haces. Dios sabe todo acerca de ti. A Él no se le escapa nada. Todo, dice la palabra, que Él lo va, todas las palabras que nosotros decimos, por las palabras que nosotros digamos, vamos a ser o salvos o condenados. Así dice la palabra. O vamos a ser justificados o vamos a ser condenados por las palabras. Ya ni decirle de las acciones. Ya ni decirle de las acciones. Todo Dios lo ve, todo Dios lo escudriña. Hasta dice la palabra que hasta lo más profundo del hombre Él lo escudriña. Entonces, cuando Dios ve que el pueblo es infiel, dice que lo entrega en manos de sus enemigos, los entrega en manos de sus opresores. Y después dice en el verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es decir, que aunque Israel quería salir adelante, no podía. Aunque Israel trataba de liberarse del yugo de Madián, no podía. Por eso dice aquí que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Esto era algo serio, hermano. Nosotros lo leemos así: así se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero era algo que les causaba perturbación en su vida cotidiana al pueblo de Israel. Imagínense, después de vivir ellos en una llanura donde había pastos, dice la palabra que donde Dios los estableció era una tierra fértil.
Era una tierra donde dice que fluía leche y miel. Era algo que Dios les daba a ellos gratuitamente, simplemente por gracia. El pueblo de Israel halló gracia ante los ojos de Dios y Dios los favorece con una tierra que dice que fluía leche y miel. Lógicamente que esto es en sentido figurado, no es que de la tierra brotara leche y miel, sino que, como les vuelvo a decir, era una tierra fructífera. Se te caían los huesos de la naranja, pues a los 3 meses ya estaba ahí los tallitos de un naranjo. Se te caían los huesos sin que tú los sembraras, nada más los tirabas ahí como tirar basura, y ahí estaba dando fruto esa tierra. Había pastos verdes para los ganados, el ganado estaba fuerte. Fíjese que estaba viendo un documental que en Israel, actualmente en nuestro tiempo, hay un desierto que se llama el Negev. De hecho, es mencionado en la Biblia, el Negev. Pues ese desierto dicen que son de los desiertos más áridos que hay en el oriente y que se encuentra en la tierra de Israel. Pero lo curioso de ese desierto es que a través de él, en medio de ese desierto, corre un río. Es decir, a pesar de que todo está árido ahí, pero hay vida. Está corriendo un río a través de él. Y es algo que los científicos no pueden comprender. ¿Por qué brota agua de ese lugar geográfico que es árido? Pero ahí está, y es un testimonio vivo de lo que Dios hace con la tierra de aquel lugar. Aunque haya desierto, aunque sea un lugar montañoso, pero es un lugar escogido por Dios. Ahora, imagínense, ese pueblo de Israel, cuando estaban en paz, vivían en el llano. Todo bonito, todo crecía. Pero a causa de los madianitas, dice que se tuvieron que ir a vivir en cuevas y en cavernas en los montes y hacerse de lugares fortificados. ¡Qué incomodidad, hermano! ¡Qué incomodidad estar viviendo en cuevas! Imagínese usted, nosotros nos quejamos por la situación de inseguridad que vivimos. Hay personas que dicen, bueno, ahora los que estamos tras las rejas somos nosotros, porque tenemos que ponerles barandales a nuestras ventanas, a nuestras puertas, poner cerrojos, candados, ¿verdad? Mientras que los malandros andan allá afuera libres, nosotros tenemos que vivir así, y es algo incómodo. Simplemente por la estética de tu casa dices, pues como que yo no mandé a hacer un diseño de mi casa que tuviera rejas por todos lados, pero se hace por la inseguridad en que se vive. Ahora imagínense el grado de inseguridad que había en aquel entonces, que se tenían que ir a los montes a vivir. No había luz eléctrica, no había baño, pero de cualquier forma era incómodo. Tenían que salir de su casa para irse a refugiar en las montañas. Yo estoy seguro que si se incrementara más la inseguridad, que como ya está en nuestro tiempo, aún así no nos iríamos a vivir al cerro. A lo mejor nos vamos a vivir a otra ciudad, pero al cerro no te vas a ir a vivir. Pero era tanta la opresión que estaba teniendo el pueblo de Israel, que dice que se tuvieron que ir a las montañas y vivir en lugares fortificados. ¿Por qué tenían que vivir en lugares fortificados? ¿Por qué tenían que vivir en lugares fortificados? Porque no se sentían seguros. Y tú, cuando no te sientes seguro, puedes tener paz, puedes tener tranquilidad. ¿Verdad que se esfuma todo eso? Cuando no estamos seguros, todo eso se esfuma.
Y entonces viene un sentimiento de impaciencia, de intranquilidad, porque por la situación que se vive. Así los entregó Dios, así los entregó Dios a estos israelitas en mano de sus enemigos. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. ¿Qué es hacer lo malo, hermano? ¿Qué es lo que dicta qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es lo que nos dice qué es bueno y qué es malo? Exactamente, la palabra de Dios es lo que nos da la pauta de lo que es bueno y de lo que es malo. Si hoy usted se va a tratar de investigar lo que es bueno y malo en algún libro de ética de nuestro tiempo, se va a dar cuenta que ya lo que era bueno, moralmente hablando, hoy ya no lo es. Y lo que era malo en otro tiempo, ahora ya es bueno. Si nosotros nos vamos a los libros de ética, que existen muchos allá afuera, eso es lo que vamos a encontrar y nos va a confundir. Pero algo que no confunde es la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar nuestra norma de vida. Nosotros podemos saber la dirección a la que Dios nos quiere encaminar. Aquí es donde nosotros podemos encontrar los tesoros de la sabiduría de Dios. Por eso es que el rey David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así se expresaba el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para cuántos es lumbrera la palabra de Dios? ¿Para cuántos nos dejamos guiar por la palabra de Dios? ¿Cuántos obedecemos a la palabra de Dios? Fue así, ¿verdad? Los amenes fueron así, fueron decreciendo, porque a veces realmente no obedecemos a la palabra de Dios. Si Dios, a lo mejor las cosas que Dios nos prohíbe, decimos: bueno, es que esto Dios lo prohíbe y no lo hacemos. Pero ¿qué hay de las cosas que Dios nos ordena hacer y no las hacemos? ¿Qué hay de eso? Porque eso también es hacer lo malo. Cuando Dios nos dice: haz algo y no lo hacemos. Somos más dados a obedecer en lo negativo. Es decir, Dios dice: no hagas esto y no lo hacemos. Pero cuando Él nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, también es hacerlo mal, porque vamos en contra. A ver, por ejemplo, ¿qué cosas nos pide Dios hacer y que no hacemos? ¿Mandé? Llevar su palabra. ¿Qué otra cosa? Diezmar. ¿Qué otra cosa? Amar a nuestro prójimo. ¿Qué más? Ayunar. Ya ven, ya estamos encontrando muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas en las cuales nosotros podemos reflejarnos como estaba este pueblo de Israel. Dice la palabra: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, no estaban caminando bien. Y esto trajo consecuencias. Créame que aunque aquí vemos que enseguida viene el juicio de parte de Dios, o bueno, vamos a quitar esa palabra, porque para muchos es una palabra pesada decir el juicio de Dios. Ay, no, hermano, eso se oye muy feo. Bueno, vamos a decir la disciplina de Dios, ¿sí? Aunque nosotros vemos que enseguida hay una disciplina, pero créame que Dios esperó. Dios esperó. Dios estaba esperando que el pueblo recapacitara, que tomara conciencia, que se diera cuenta de
todas las cosas grandes que Él había hecho con ellos, que ellos lo interiorizaran y se dieran cuenta de lo que Él había hecho con ellos, pero el pueblo no se acordaba, se le olvidaba. Y por eso es que Dios dice que los entregó en manos de sus enemigos. Y vean lo que más adelante dice en el verso 3, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían, ¿y qué hacían? Los atacaban, y luego, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera. Empobrecía Israel en gran manera. Sí. El versículo que me llamó la atención de todos estos versos que leímos y de todo el capítulo, porque después empieza a hablar de Gedeón, y creo que de Gedeón no sabemos la historia, quién era Gedeón, pero me llamó la atención cuando estaba leyendo el verso 6, así como que sentí algo que me dijo: ay, detente. Y entonces me puse a reflexionar. Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera. Yo, cuando estaba meditando en esto, digo, bueno, tengo que verlo con amplitud el pasaje, porque yo no quiero decir, como en algunos lugares dicen, que la pobreza es maldición. Yo no quiero que lleguemos a ese punto o a ese extremo de decir que la gente que vive en pobreza está en maldición, y más aún los hijos de Dios. No podemos llegar a afirmar eso. Pero cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, cuando hacemos lo malo, Dios puede detener las bendiciones económicas sobre nosotros. Eso es un hecho que aquí está. Eso es un hecho. Y si usted dice, pero es que es un pasaje aislado, déjeme decirle que en el libro de Malaquías también se nos dice que, perdón, no es Malaquías, me parece que Ageo dice que cuando regresaron de la cautividad, el pueblo de Israel regresa de la cautividad de Babilonia. Dice la palabra que se alegraron. Imagínense, después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, regresan a su tierra. ¿Y qué es lo que hacen? Si usted se va 70 años de este lugar y acá tenía propiedades, ¿usted qué va a hacer? Siendo honesto, pues se va a ver sus propiedades, ¿cómo están? ¿Sí o no? ¿No? Usted se va a acordar y decir, a ver, voy a ver el templo, ¿cómo está? Voy a darle una manita de gato al templo, a ver cómo está después de 70 años. Yo creo que nadie, y más si tenías propiedades, un vehículo parado hay 70 años, imagínate, ya es una chatarra, ¿ya para qué te sirve después de 70 años? Pues eso hicieron los judíos cuando regresaron de la cautividad. Dice que todos se fueron a darle mantenimiento a su tierra, a sus casas, las empezaron a adornar, las empezaron a llenar de cosas bonitas, y Dios les llama la atención y les dice, ustedes, se fueron a sus casas y estuvieron ahí en esas casas artesonadas y se han olvidado de la casa de Dios. Dice, por eso todo lo que ganen
Se estaba refiriendo a lo económico. Todo lo que ganen va a caer como en saco roto. No les va a rendir para nada, porque se han olvidado de la casa de Dios. Así lo dice. Alguien ya lo buscó por curiosidad, que alguien diga, le digo, creo que está en Ageo. Me fui muy lejos con Malaquías. Y no os calentáis, y el que trabaja jornada recibe su jornada en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Gracias, ese es hermana Ibe, muchas gracias. Entonces vean lo que dice la palabra. ¿Por qué le estoy haciendo referencia de eso? Para que usted se dé cuenta que esto de la pobreza y que no nos rinde el dinero no es un pasaje aislado. No es un pasaje aislado, hay referencias como Ageo, ¿qué dijiste que es, hermana? 1:5. Ageo 1:5, ahí usted luego lo lee en su casa. Sí, entonces vuelvo a repetirle, no le voy a decir que la pobreza sea una maldición, no, porque yo entiendo que también si no hubiera gente que tuviera un poquito menos, pues algunos trabajos a los que ellos se dedican, pues ¿quién los haría, verdad? O sea, todo es equilibrado, pero sí debemos de considerar que muchas veces, aunque tú tengas mucho y no te rinde el dinero, puede ser, no le estoy afirmando que siempre es así, pero puede ser porque Dios te está llamando la atención, porque Dios nos está llamando la atención. Sí, y no es nada más para los pobres. Aquí dice que ellos se empobrecían, pero hay gente que tiene suficiente y no le alcanza el dinero, que gana bien y a los 3 días de que recibió su pago, sea quincena, sea semana, sea mensualidad, ya no tiene dinero, ya no tiene. ¿Pero por qué es? ¿Por qué puede ser? Porque quizás hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios, y Dios de esa forma nos está llamando la atención. No vives tranquilo, estás al pendiente porque tu buró de crédito ya está hasta el límite y te están llamando, quieres ir a comprar a una tienda y quieres una tarjeta, pero te niegan la tarjeta porque tu buró de crédito estás endeudado hasta la cabeza. Por eso, como dice Ageo, dice, reflexionad en vuestros caminos. Reflexiona qué estamos haciendo mal, que no nos está yendo bien en lo económico. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Créame que es el deseo de Dios, bendecir nuestra casa. Decía el rey David, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El rey Salomón decía, no me des mucho para que me olvide de ti, ni me des poco para que reniegue de ti. Y Dios sabía dar la medida justa. Dios proveía, Dios siempre provee, hermano. Dios va a proveer. En una ocasión Elías, huyendo de la persecución que el rey Acab traía contra él, fue a dar a la casa de una mujer que estaba muy pobre, ya no tenía para comer. Tanta era su pobreza que dijo, pues aquí mi hijo y yo nos vamos a morir juntos. En esa situación estaba porque no tenía para comer. Pero Dios envía al profeta, Dios envía la unción, Dios envía su unción sobre la casa de esta mujer. Y le dice Elías a la mujer, dame de comer. Y esta mujer no replicó,
pero le preparó una torta y le dio de comer a Elías. Y Dios a través de Elías bendijo el hogar de esa mujer. Dios le da revelación a Elías y le dice: dile a esta mujer que se consiga unas tinas de ahí con sus vecinos, que si no tiene ella, que vaya por tinas con los vecinos, y que va a empezar a fluir aceite, va a empezar Dios a proveer aceite para que se llenen esas tinas. Y con el aceite con que se llenaron esas tinas, va a salir a vender esas tinas de aceite. Y Dios proveyó para esa mujer. Hermano, si Dios hizo con una mujer que era gentil, si Dios hizo eso con una mujer que era gentil, que no era del pueblo escogido de Dios, ¿qué no va a hacer Dios por sus hijos? ¿Qué Dios no va a hacer por sus hijos? Jesús decía: si los padres que son injustos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las piden. Jesús quiere dar. Jesús no es como nosotros, hermano. Jesús no es como nosotros. A Jesús le gusta dar buena medida. Dice la palabra apretada y rebosante. Una medida buena, apretada y rebosante. Dice: pruébame en esto y vas a ver si no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobre y abunde. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de abundancia, hermano. Sí, eso no lo podemos negar. No te estoy hablando de la prosperidad. No, yo no quiero meter aquí doctrina de prosperidad económica, pero sí puedo decir que Dios es un Dios que provee si le obedecemos, que Dios abre puertas si le obedecemos, que Dios abre caminos donde no los hay si le obedecemos, que Dios nos hace caminar a través del mar si le obedecemos, que Dios hace descender fuego del cielo si le obedecemos. Todo eso hace Dios si le obedecemos, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es la obediencia que los sacrificios. El rey David decía: cuánto me deleito en tu ley, Señor. En tu ley está mi deleite. En tu ley está mi deleite. ¿Cuántos se deleitan en la palabra del Señor? ¿Cuántos la escudriñan? No nada más salmos, hermano. Los salmos también los leen allá los de la religión popular. Y se saben más salmos que tú y yo. Escudriñar la palabra es: a ver, no le entiendo a Isaías, pues me voy a meter a estudiar Isaías. No le entiendo a Apocalipsis, pues voy a meterme a estudiar Apocalipsis. Eso es escudriñar, eso es deleitarse en la palabra de Dios. ¿Cuánto lo hacemos? David decía: cuánto me deleito, Señor, en tu ley. En tu ley está mi delicia. ¿Qué es delicioso para ti, hermano? Dime algún platillo que sea delicioso para ti. Ahora resulta que no tienen. Ay, Dios mío. Ustedes están agépsicos. ¿Sabe lo que es agépsico? Cuando no tiene sabor en la lengua. ¿Sí? Eso es que no, o sea, te comes los alimentos, pero pues nada más por comértelos, como cuando te da gripa o cuando te da COVID, y nada más te lo comes por comértelo. Pero cuando nuestras papilas gustativas están encendidas, están funcionando bien, te comes un mango, hasta se te hace agua a la boca, ¿verdad? Bueno, porque a mí me gustan los mangos, ¿verdad? Yo estoy seguro que hay alimentos con los que nada más con que te los pronuncien se te hace agua a la boca, o nada más con que pases por un lugar y los hueles. Qué bonito es pasar por una panadería cuando están horneando el pan.
qué delicioso es, ¿verdad? Y se te antoja, quisieras comerlo. Pues así es como David describe para él la palabra de Dios. En tu ley está mi delicia. En tu ley está mi delicia. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuántos beneficios tiene Dios para nosotros? Pero no los hemos sabido aprovechar porque no obedecemos la palabra. ¿Cuántas cosas Dios tiene para nosotros, pero no hemos descubierto en realidad lo que Él tiene para nosotros? ¿Por qué? Porque somos como este pueblo. Muchas veces hacemos lo malo, lo que a Él no le agrada. Y por eso es que muchas veces Dios permite que haya personas que se ensañen con nosotros, que pongamos un negocio y no prospere, que tengamos un propósito y no lo alcancemos, porque no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Hoy Dios quiere que obedezcamos su palabra, que a lo bueno le llamemos bueno y a lo malo le llamemos malo. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Porque en obedecer la palabra está la bendición. No basta tan solo con aprendérnoslas, sino en obedecerla. Cuando la obedecemos, Dios derrama todas esas bendiciones sobre nosotros. Dios derrama esas bendiciones sobre nosotros. Dios en verdad quiere bendecirnos, hermano. Mire, esto lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Lo que les acabo de mencionar, el querer alcanzar algo y no lograrlo, en vernos siempre limitados. Eso puede ocurrir en nuestra vida cotidiana, pero también, ¿sabes qué puede pasar en nuestra vida espiritual? Puede pasar en nuestra vida espiritual. Los madianitas representaban el enemigo del pueblo de Israel. Un enemigo que no los dejaba en paz, que los sacó de su zona de confort, los sacó de su lugar, ¿verdad? Porque se fueron de sus casas a tener que vivir en cuevas y tenían que estar en un lugar fortificado, porque no tenían paz. No tenían paz en su corazón. Yo no sé cuántas personas aquí en esta hora no tengan paz, preocupadas por algo. No sé cuántas personas. Pero si Dios nos puso esto, aunque sea por una, en medio de 50, vale la pena mencionarlo. Por una persona. Dice, vivían en lugares fortificados, en cavernas, en montes. ¿Cómo son las cavernas? ¿Usted ha entrado en una caverna, hermano? ¿Usted ha entrado en una cueva? ¿Sí ha sentido el cambio atmosférico que hay cuando entra uno en un lugar de estos? Yo solamente he entrado como en 2 ocasiones a un lugar así, pero cuando entras se siente frío, está oscuro, aunque afuera está el solazo, pero entras a la cueva y se siente frío, y ves hacia adentro y está oscuro. Así vivían los israelitas, en la oscuridad, con frío, y espiritualizando esto, con frío en su alma, porque no había nada que los calentara. Dios no quiere que vivamos así. La pobreza, cuando hay en nuestra casa carestía de algo, vas al refrigerador y abres la puerta, ¿y cómo está el refrigerador? Vacío. Dios no quiere que tú estés vacío en esta hora. Por eso Dios te está diciendo, obedece,
Deleítate en mi palabra y vas a ver cómo yo te voy a abrir las puertas que están cerradas, porque Él es especialista en esto. Él es especialista en abrir puertas que están cerradas. Él es especialista en eso, en proveer. Es nuestro Dios proveedor, el que nunca te deja, el que nunca te desampara. Pero Él quiere que hoy te reconcilies con Él. Hoy quiere que tú te reconcilies con Él. Dice la palabra al final, dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Quizás este es el día para levantar ese clamor. Quizás hoy es el día. Y Dios, solícito por el clamor de su pueblo, los libertó. Mire lo que dice el 8:28 de Jueces. Jueces 8:28. Vea cómo Dios cambia el panorama. Vamos a leerlo todos juntos, a la de 3. Jueces 8:28. 1, 2, 3. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo que hace Dios. Dice, y reposó la tierra 40 años. Reposó la tierra. ¿Y sabes por qué nada más 40 años? No porque Dios tuviera el límite con el pueblo. ¿Sabes por qué reposó nada más 40 años? Porque volvieron a hacerlo mal. Pero esa es otra historia. Yo hoy quiero que clamemos juntos, hermanos. Si tienes una necesidad en tu vida, hoy quiere Dios escuchar tu clamor. Dice, y los israelitas clamaron y Dios los escuchó. Dios está aquí. Si tienes una necesidad, sea cual sea, si puede ser que a lo mejor digas, eso es para la gente que tiene necesidad económica, yo no tengo. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios en esta hora te está llamando a reconciliarte con Él. Te está llamando a reconciliarte con Él. ¿Quieres clamarle en esta hora? ¿Quieres clamarle en esta hora? Vamos a clamar al Señor. Vamos a clamarle con todo nuestro corazón. Vamos a derramar nuestro corazón y decirle, Señor, pues quizás yo no me acuerdo ahorita de ningún, Señor, pecado, de ninguna desobediencia, pero yo te pido perdón porque a veces cometo cosas sin darme cuenta. Señor, hago cosas sin darme cuenta, Padre. Ven en esta hora, Señor Dios. Ven en esta hora a escuchar mi clamor. Vamos.